Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis de Juan David Nacio. Espero que les guste a todos los estudiosos del psicoanálisis. Estamos leyendo el capítulo número 1 que se llama ¿Qué es un caso? El día de hoy vamos a leer Un caso es una ficción. Pero que en un caso tenga una función didáctica, por ser un ejemplo que respalda una tesis, una función metafórica porque es la metáfora de un concepto y hasta una función heurística, como destello que está en el origen de un nuevo saber, no impide que el informe de un encuentro clínico nunca sea el reflejo fiel de un hecho concreto y que sea en cambio su reconstitución ficticia. El ejemplo nunca es acontecimiento puro, siempre es una historia modificada. Un caso se define, pues, como el relato hecho por una práctica, cuando reconstruye el recuerdo de una experiencia terapéutica destacada. Tal construcción solo puede ser una ficción, puesto que el analista recuerda el encuentro con el analizando a través del filtro de su vivencia como terapeuta, lo reajusta de acuerdo con la teoría que quiere validar, y no olvidemos este punto, lo redacta siguiendo las leyes restringidas de la escritura. El analista participa de la experiencia misma con su deseo, luego la recupera de su recuerdo, la piensa mediante su teoría y la escribe en el lenguaje común. Bien se ve hasta qué punto todos esos planos sucesivos deforman el hecho real que termina por transformarse en otro. Es así como el caso clínico resulta siempre de una diferencia inevitable entre lo real de donde surgió y el relato en el cual cobra forma. De una experiencia verdadera extraemos una ficción y a través de esta ficción inducimos en el lector efectos reales. Partiendo de lo real creamos la ficción y con la ficción recreamos lo real. La gestación de un caso clínico, el rol del esquema del análisis. Pero ¿cómo llega un psicoanalista a dar vida a un caso? ¿Qué lo impulsa a escribir? En su oscilación permanente entre práctica y teoría deben cumplirse dos condiciones mínimas para que el analista pueda transformar una experiencia singular en un documento destinado a sus colegas. Ante todo, el practicante estará tanto más abierto y será tanto más sensible al encuentro clínico, cuanto mayor sea su capacidad de sorpresa, y este será tanto mayor cuanto más formado esté el analista en la teoría. Frescura y rigor, innovación y saber son las primeras cualidades de un clínico receptivo al suceso transferencial que lo impulsa a escribir. La otra condición mínima para producir un caso es comprometerse en la escuela del paciente, teniendo siempre presente en un nivel preconsciente lo que yo llamo el esquema del análisis, es decir, un conjunto de hipótesis que definen la problemática principal de un paciente dado. Este esquema, resultado de una madura reflexión del analista sobre los conflictos pulsionales del paciente, personaliza la escucha de cada analizando. Evidentemente no escucho a Sara, joven anoréxica, con el mismo enfoque conceptual, aunque sea muy flexible con que escucho a Diana, que también es anoréxica, ni con el que escucho a Julien, que sufre de agorafobia. Para cada uno de estos pacientes la inteligencia preconsciente de mi escucha es indiscutiblemente diferente, puesto que a partir de la teoría psicoanalítica general opero una reconstrucción de las principales fantasías subyacentes bajo los síntomas propios del analizando. Pero ¿por qué hablo aquí de un esquema del análisis? ¿Qué función cumple en la escritura de un caso clínico? En realidad es una función determinante porque ese esquema, esta construcción por intelectual que sea, continúa siendo indispensable para que en el momento más vivo de la escucha, justo antes de interpretarla, el analista pueda representarse la fantasía del inconsciente del paciente. Ahora bien, ese momento favorecido por la existencia previa del esquema conceptual puede resultar tan conmovedor que incite al practicante a escribir. Expliquemos esto un poco más. Me presento a la escucha de mi paciente teniendo en un segundo plano, casi olvidado pero siempre dispuesto a presentarse en mi espíritu, el esquema dinámico de sus conflictos pulsionales, más exactamente el esbozo de sus fantasías dominantes. Pero, y esto es lo esencial, ese esquema elaborado en mí desde la primera entrevista y luego olvidado, parece sufrir una fermentación psíquica que lo lleva a convertirse, en el transcurso de la escucha, en una serie de imágenes que se imponen a mi espíritu. Las fantasías reconstruidas intelectualmente se transforman en un momento dado en fantasías imaginadas, casi alucinadas, en el espíritu del terapeuta. Dicho de otro modo, el esquema del análisis madurado largamente llega a convertirse en el instante de la escucha, en una escena impresa de gran nitidez. Además, el psicoanalista debe comenzar por preguntarse cuáles son las fantasías dominantes de su paciente,
y una vez establecida su elaboración, ya no pensar en ellas esperando que se precipiten en una escena imaginada. La consigna que le transmitiría yo al psicoanalista sería, pues, reconstruya las fantasías primordiales, olvide la reconstrucción y déjela actuar en usted hasta que, gracias a una manifestación del paciente, se transforme en imágenes animadas. Por supuesto, la aparición de esas imágenes en el espíritu del terapeuta depende ante todo de la fuerza de las proyecciones transferenciales del analizando. Si bien es cierto que el esquema del análisis se forjó gracias al saber consciente del analista, también es cierto que la aparición de la escena imaginada solo es posible gracias al inconsciente del psicoanalista. Para elaborar su esquema, el practicante se sirvió de su saber consciente, en tanto que para visualizar la escena se sirve de su inconsciente, entendido como instrumento perceptivo. Más exactamente, utiliza su inconsciente como una placa sensible expuesta a las proyecciones inconscientes del analizando. En resumidas cuentas, la fantasía imaginada es la aparición en el espíritu del analista de lo reprimido del paciente. Ahora bien, la significación de la fantasía imaginada, y con esto me refiero a la lógica de la escena fantasmática, está regida por la elaboración conceptual del esquema del análisis, esquema que funciona a semejanza de una microteoría que dicta el guión de la escena percibida. Por consiguiente, se comprende por qué razón nuestro esquema permite al psicoanalista representarse adecuadamente la fantasía, es decir, ver emerger en él una fantasía que expresa verdaderamente la transferencia de su analizando y no una ilusión personal. En suma, ese esquema no es ni un resumen de los principios generales del psicoanálisis, ni la puesta en imágenes propiamente dicha que se impone en el momento de la interpretación. Ni teoría general ni fantasía visualizada, sino una elaboración conceptual ajustada a cada paciente en particular, que una vez olvidada se convierte en una escena imaginada. En este sentido definiremos la interpretación psicoanalítica como la representación en palabras hecha por el analista de la escena imaginada, tal como se dibuja en su espíritu, interpretación que según las circunstancias el terapeuta comunicará al paciente o por el contrario guardará para sí. Quisiera dar aquí un ejemplo tomado de mi propia práctica que muestra el paso del esquema a la imagen. Pienso en Antoine, un hombre de 40 años que me consulta a causa de su impotencia sexual. Después de algunas sesiones me entero de que cuando era niño recibía frecuentes castigos corporales de su padre, un hombre violento que también aterrorizaba a su mujer. Como hago con la mayor parte de mis pacientes, progresivamente logro elaborar un esquema conceptual que orienta la escucha. Construyo pues la fantasía que supuestamente explicaría la impotencia de Antoine, partiendo de una hipótesis con la que estoy familiarizado, a saber que siempre debemos buscar la causa del sufrimiento neurótico en la relación edípica con el padre del mismo sexo. Me dije, y este es el esquema del análisis, que en su inconsciente nuestro analizando había tomado en relación con su padre el lugar de la madre. Se había pues identificado con una mujer golpeada que sufre la brutalidad de un hombre, de modo que para él la virilidad sería sinónimo de violencia y la femineidad sinónimo de sufrimiento. Esta secuencia fantasmática que construí sesión tras sesión, según diferentes variantes, es, en mi opinión, la escena inconsciente y patógena que indujo la impotencia. En realidad, Antoine es impotente porque, dominado por su fantasía, se prohíbe penetrar a una mujer por temor a hacerle daño o a hacerle daño a su propia madre. Como está identificado con su madre, cree sentir el dolor que sentiría una mujer cuando es penetrada. Le basta con acariciar el cuerpo de una mujer deseada para que inmediatamente, sin darse cuenta, se inhiba sexualmente. Ahora bien, un día durante una sesión difícil, teniendo en mi espíritu todas estas ideas en estado latente, fui sorprendido por el llanto súbito del paciente. Tuve hasta tal punto la impresión de oír los sollozos de una mujer, que inmediatamente se me apareció el rostro desconsolado de una madre que gemía en lo más profundo de Antoine. Esta imagen, que se me impuso en un momento crucial de la sesión, se vio reforzada por otra, igualmente singular y sobrecogedora, cuando, al acompañar al analizando hasta la puerta, advierto lo alto y corpulento que es. Me siento invadido entonces por una percepción nueva que representa a un niño de 7 años, muy delgado, que se encuentra de pie, aplastado entre el cuerpo macizo de un padre amenazador y el esmirriado de una madre deshecha en lágrimas. ¿Qué sucedió? Ciertamente un suceso ante todo transferencial, puesto que esas imágenes surgidas en mi espíritu son la expresión fantasmática de lo reprimido inconsciente del paciente, y digo bien, del paciente, pues yo dejé elevarse al plano consciente mi percepción inconsciente
del inconsciente del paciente. Mi inconsciente funcionó en este caso como un instrumento de percepción, pero semejante suceso transferencial no habría podido darse sin el proceso previo de mis reflexiones teóricas, que afinaron la sensibilidad de mi inconsciente y legitimaron la secuencia de las escenas percibidas. Esa relación ajustada y fluida entre teoría e inconsciente del psicoanalista es lo que yo formalizo diciendo: la fantasía primordial del paciente, reconstruida intelectualmente por el analista, llega a ser en el aquí y el ahora de la sesión y, gracias a un incidente transferencial, una fantasía percibida. ¿Qué conclusión podemos sacar? Teórico, sólido, capaz de sorprenderse, y clínico, sutil, dotado de un esquema del análisis. Estas son las aptitudes que debe reunir el psicoanalista para poder participar de un encuentro clínico apasionante que suscite el deseo de transcribirlo. En suma, ¿por qué se escribe un caso? Ante todo por necesidad, la irresistible necesidad de escribir para aligerar la intensidad de una escucha que se vuelve mirada. Luego, por deseo, el deseo de dar testimonio de la vivacidad de nuestra actividad analítica. Y por último, uno escribe además impulsado por la seguridad de pertenecer a la comunidad psicoanalítica, nacida de la formalización de una primera experiencia, la de Freud, y consolidada desde hace un siglo por innumerables escritos nacidos de la práctica de varias generaciones de psicoanalistas. La confidencialidad. No podríamos cerrar este capítulo sin considerar, aunque sea solo brevemente, un problema mayor, el de la confidencialidad en lo que atañe a la identidad del paciente, que está en el origen del escrito clínico. Hay dos reglas intangibles que el psicoanalista, autor de un caso, debe respetar rigurosamente. En primer lugar, es indispensable enmascarar todos los datos y los detalles que permitan identificar a la persona del analizando. En segundo lugar, en mi opinión, es igualmente indispensable hacerle leer el documento al paciente objeto del estudio y solicitarle su aprobación para una eventual comunicación y hasta publicación. A fin de no perturbar el curso normal de la cura y de poder redactar el informe partiendo del conjunto de los materiales, es preferible plantearle esta cuestión al paciente una vez terminado el análisis. La estricta observancia de estas reglas éticas es una condición necesaria para que casos clínicos ricos en enseñanzas continúen favoreciendo la transmisión viva del psicoanálisis. Espero que les haya parecido interesante la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Los espero en el próximo video. Vamos a terminar con el capítulo número 1. Recuerden dejarme sus comentarios, seguirme en mis redes sociales, darle like a la lectura, compartirla si es que les gustó. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.